Muy buenas noches a todos los oyentes. En esta oportunidad vengo a traer el resumen de la obra Palacio del Deseo por el escritor egipciano eh, Naguib Mahfouz en 1957. Esta obra, bueno, como ya lo había dicho, es del escritor egipcio, en nacionalidad egipcia. En esta obra pues se habla acerca de los amoríos, acerca de cómo una familia pues eh, está dividida uno por la autoridad o la autoridad pues reina ahí, ¿no? Como como se describe, ¿no? Como los principales personajes. En este caso pues el padre de toda la familia, como se dice, el jefe de toda la familia. En este caso es Ahmad, Hamad, sus hijos que son Kamal, Yassin, Hadida, Achira y su esposa Amina. Bueno, aquí se describen pues cada uno de los personajes de la familia. En este caso Yassin era el mayor, tenía 28 años. Tenía más preferencias, ¿no? Por ser el mayor. Estaba también Kamal, ¿no? Que tenía 17 años cuando comienza pues, ¿no? El relato de la historia. Y pues no tenía los mismos privilegios que Yassin porque era el menor. Y pues estaba, como se dice siempre, a los malos tratos de su padre. Pues él era un hombre déspota, un hombre autoritario, un hombre que le gustaba pues que sus hijos sobresalieran, ¿no? También cabe recalcar que tenía otro hijo ya fallecido, pues su nombre era Famun, pues no, este había muerto a causa, bueno, después ya en la obra se relata pues que era por causa de una mujer y por el amor que sentía hacia ella. Bueno, como se dice, no, cada uno tenía su amorío. Cada capítulo se describe pues el desenlace de cada historia de ellos, ¿no? Kamal pues estaba enamorada de una chica que se llamaba Aida, que era la hermana de su amigo Hussein. También estaba Yassin, que se había casado con una mujer, pues no había resultado porque había sido obligado a casarse con ella. Fruto de eso pues nace su hijo, Rewan. También está, pues ahí se menciona a Achira, eh, casada pues con Jail. También está Hadida, casada con Ibrahim, que eran hermanos, que Jail y Ibrahim eran hermanos, o sea, los dos hermanos se iban a casar con los dos hermanos. Pues estos tenían pues diferentes problemas, ¿no? Como familia. Hadida no se llevaba con su suegra, pues, y se decía que Hadida era una mujer pues muy colérica, muy, muy enojona, muy enojona. Esto siempre contradecía a su suegra y siempre su esposo pues salía a favor de su suegra. Siempre pues decían que ella era una persona muy irritable, muy colérica, que siempre pues y siempre defendían pues no a su esposo y que debe tener tanta paciencia él pues para soportar a ella. Bueno, en el capítulo 4 pues se menciona cuando el padre pues le dice a Kamal qué es lo que él quiere estudiar o a qué universidad quiere, pues se proponía ingresar. Este le dijo pues que quería ingresar al magisterio, quería ser docente, y no por el simple hecho de enseñar, sino porque él quería escribir. Por eso se optaba la maestría. Entonces, al oír esto, su padre le reclamó, le dijo que era una carrera pues con pocos beneficios, con poca remuneración, que no ganaba nada, que era lo último que quedaba pues en ese entonces. Y le comparó que como el hijo de su trabajador, como el hijo del trabajador, había pues elegido el derecho, números. El padre quería esto, que Kamal sea pues un abogado, quería que sea un médico, pues él no quería así, él no quería ser obligado a eso. Pues siempre le decían, ¿no? Que él tenía amigos funcionarios con hijos pues que elegían carreras sobresalientes, y como él iba pues a tanto que había puesto las esperanzas en él,
en él, pues no en su hijo Kamal, el último, como se decía, de 7 años. Iba a desperdiciar su vida por una maestría que quería. Pero Kamal era un joven que le gustaba la filosofía, la ciencia, la cultura. Era una persona que amaba su país, que era muy apegado a lo social, a lo que él pensaba, a lo que él pues quería saber más, ¿no? Era pensador, quería saber de dónde salían los conocimientos. Y muchas preguntas pues, ¿no? Se, se las hacía, él quería saber. En el capítulo 5 se menciona a Yassin, ¿no? Estaba obsesionado con el amor de Mariam. ¿Quién era Mariam? Mariam era bueno, se podría decir la novia de su hermano Fan, que había muerto. Siempre su familia, la familia pues de Kamal, de Yassin, toda la familia de ellos no estaba de acuerdo y la culpaban a Mariam por el simple hecho de que su hermano haya muerto, y esto fue porque le encontró pues con un inglés, ¿no? Con un inglés, y esto lo decepcionó a Fanny, pues lo llevó al punto de morir. Es por eso que no se llevaban con la familia, pero Yassin sabía que ese amor era prohibido, pero aún así quería a Mariam, ¿no? Lo deseaba, estaba obsesionado con ella. Se puede decir que era un amor descontrolado, no medían cuáles eran las consecuencias. En el capítulo 7 se habla del padre de la familia, pues Hamad tenía un amorío con una mujer que era una prostituta, ¿no? Era la sobrina de unas prostitutas que se llamaba Sunama, Sunabat. Esta mujer pues era, ¿cómo se puede decir? La debilidad del Señor. Y siempre estaba obsesionado con ella, siempre quería estar con ella, quería acostarse con ella. Eh, Decía, ¿no? Que se había acostado con las demás con sus tías, pero que no era lo mismo, que con ella era algo diferente, algo que no podría explicarse, como se puede decir, una obsesión, como si no la obsesión, pero ella no lo correspondía, no quería, lo rechazaba, ¿no? Entonces se sentía triste, abrumado, eh, como todas las personas, ¿no? Cuando una persona pues es rechazada por alguien, siente la tristeza, ¿no? Y es lo que él sentía, a pesar de ya ser un hombre casado, tener a su esposa Mina, una mujer pues tranquila, pasiva, como se dice, y a sus hijos, ¿no? Ya mayores, pero era una aventura ya, pues él era mayor también. Eh, y pues en ese entonces hacía varias cosas con sus amigos para poder verse con ella. Hasta ideó un plan para verse con ella a escondidas, ¿no? Sin que ella lo supiera. Tanto de que se quedara ella sola en la casa y él aprovechara en irse. Y aún así, pues, ella no le hizo caso, ¿no? Él le prometía que le iba a mantener, que le iba a tomar como mujer, que, que pues iba a casar con ella. Es como decir, no fuera la amante, sino la esposa, la oficial. Pero ella no se hacía de rogar, ¿no? Pues quería que pasar él quería pasar la noche con ella, pues. Pero ella se hacía de rogar. Entonces, esto ya Sim va a pedir la mano de Mariam a su mamá, pues no, Bajija, se llamaba Bajija. Pues no, esta le dio el consentimiento, esta pues quería que se casara con él, no le impedía nada, es como si fuera una alegría, es como si fuera un sarcasmo hacia la familia, pues no, porque se suponía que sabían por qué no se llevaban bien las dos familias. Eh, en ese laxus, pues del pibe, ¿no? Y así termina enamorándose de la mamá de María. Y es como que si lo de ella pues lo trajera, ¿no? Lo hipnotizó, se obsesionó nuevamente con su suegra. Ese es otro caos más, por eso que la obra se basa en amoríos descontrolados. Pues al final se terminó acostando con la suegra, ¿no? Y hasta que la aventura acabó y no la quería aceptar y fue un caos, ¿no? Luegamente la, la mamá pues de Marianne se va a visitar al padre de Yacine. Esta le recuerda
el amorío que tuvo también con ella, como con el padre de Yassin. Esta mujer, pues la suegra de Yassin era, podría decir, una prostituta, ¿no? Que tenía amoríos con varios hombres, era muy seductora, pues no. Entonces esta, pues, ¿no? Le recuerda el pasado, sus aventuras con él. Bueno, en el capítulo 14 ya se habla de la visita de Kamal al palacio, el palacio de Hussein, ¿no? En este palacio, pues, ahí vivía el amigo, los mejores, pues, el mejor amigo de Kamal. Ahí vivía su amada, que era Aida, la hermana de Hussein. Entonces, él no, pues, él va, era una familia con bastante dinero, era una familia em, que tenía un estatus social muy alto, que pues se relacionaba con las personas de su nivel. Pero ellos tenían un palacio muy enorme, pero eran muy tacaños, ¿no? Tenían comida de sobra, pero comían poquito. Eso es lo que Kamal llamaba la tacañez de ellos. Esta era la familia Chadá, ¿no? Era un palacio muy hermoso, con vistas que él no había visto. Entonces, no. Entonces, a él le pareció, pues, en el palacio, todo, y se dio cuenta que todos los habitantes que, que pues vivían ahí, pues Kamal amaba a sus habitantes. Y era por el simple hecho de que él amaba a Ida. Entonces, es por eso que amaba a cada integrante de la familia Chada. Pues ahí se reunieron pues sus amigos, ¿no? En este pues está Hussein, está Hassan, está Ismail y pues Kamal, ¿no? Ellos hablan de lo que quieren ser, uno quería estudiar comercio, otro agricultura, otro médico, otro abogado, otro derecho. Entonces y cuando le preguntaron a Kamal cuál era la profesión que él quería ejercer, pues dijo, no, maestro. Entonces ellos se rieron, ellos lo tomaron como una profesión pues no muy última, despreciada, como en la actualidad también sigue siendo una profesión así, muy poca remunerada, ¿no? Entonces, pero a pesar de eso, a pesar de tener muchas diferencias, porque a uno le gustaba la política, a otros hablaban de cultura, eran, eran muy pensativos, ¿no? Muy críticos, y especialmente Kamal, pues, ¿no? Pero aún así podían tener muchas enfrentaciones, pueden tener muchos disgustos, indiferencias, críticas muy diferentes, pero su amistad no se perdía, era una amistad por siempre, como una amistad que aunque pasen problemas, nada detendría. Entonces, eso es lo que se puede decir ahí, ¿no? En el capítulo 13 se habla de que, bueno, Yassin, por el simple hecho que Anima pues no permitió ese casamiento, esa boda, Yassin se fue de la casa, llevó sus cosas y se fue, ¿no?, a vivir a otro lugar. Entonces esto se dice que Yassin había dejado un vacío, y aunque Anima, su madre, trataba de no evadir ese recuerdo, pues ahí estaba, ¿no? Entonces es un vacío que dejó él. Es por eso entonces que entablan una conversación con Kamal y ella pues le dice qué es el amor, qué era para el amor para ella, ¿no? Y pues ella le dice, el amor realmente maravilloso es mi amor por ti, es un amor a la madre. Es un acto de fe en el universo frente a sus pesimistas enemigos, un amor que me enseñó que la muerte no es más que horrible que podemos tener y que la vida no es más alegre que podamos desear. Pues en la vida hay cosas que la vuelven a durar y la empobrecen hasta el punto de buscar la muerte, y cosas que la envuelven tierna y le enriquecen hasta anhelar la eternidad. Pues se decía, ¿no?, que el amor verdadero pues era de una madre, ¿no? Que así puede tener enemigos, pues el amor de una madre pues no se comparaba al de todos. Llegó la boda pues, ¿no?, de Yassin y Marie. Entonces se dice una boda, Anima no asistió, pues no, la madre no asistió de Yassin. Asistieron las hermanas por compromiso, a pesar de que no se llevaban con Marianne, pues entablaron una conversación primeramente, y ya luego tuvieron que aceptar que pues era la esposa, la segunda esposa de su hermano. Entonces, tras ese evento, pues, ¿no? Salió la sorpresa de que la mamá de Marianne se casaba con un vendedor de, de,
pues no de ese lugar, ¿no? De ese barrio. Entonces ocasionó una pelea enorme. Pues la esposa del vendedor se fue a hacer problema al matrimonio, se jalaron de los pelos, pues hubo puñetazos, gritos, alboroto, y para ellos fue pues su boda de sueños fue un tormento en ese entonces. Y fue a causa de la mamá de Mariam, pues, ¿no? Ella es la que ocasionó. Eh, y pues fue una boda muy turbulenta, que dejó un recuerdo muy feo en ellos, ¿no? En Yassin y María. En capítulo 17, pues, ¿no? Hussein y, y Aida y su hermanita, pues, se van de excursión a las pirámides de Egipto. Es ahí, pues, ¿no? Kamal era considerado como el amigo más importante de los cuatro, pues, él era el más importante, ¿no? Kamal era el más importante para Hussein. Entonces, Kamal era el chico más feliz, pues porque él amaba a Aida, la idolatraba a tal punto de ser su ídolo, que no le importaban los defectos de ella, no importaba lo que decían, sino que le importaba lo que él sentía por dentro. Por el camino pues hablaban de política, de cultura, siempre con eso, ¿no? Y no había momentos en que dejaran de lado la política, pues como se puede decir Kamal era muy socialista, muy apegado a esos problemas sociales del país. Entonces ahí se dice, ¿no? También, cabe recalcar que Kamal era muy religioso, eh, y pues Aida no era muy religiosa, ¿no? Kamal no tomaba, no bebía vino, no comía carne de cerdo, porque su religión pues no lo permitía. Era muy religioso hasta los huesos, ¿no? Como se puede decir ese dicho. Entonces a pesar de que sus amigos le decían que tomara cerveza, pues él no se tenía, no, era un chico muy educado, como se decía también todos. Llegó un momento que se quedaron a solas con Aida, ¿no? Y empezaron a entablar una conversación, y a tal punto de que Aida pues lo consideraba a Kamal una persona fea, porque pues Kamal tenía una enorme cabeza y una enorme nariz, como lo dice en la obra. Entonces, por eso que Aida pues no lo consideraba una persona fea. Entonces, al enterarse eso, pues no, em, ahí es donde Kamal sintió el dolor, sintió la tristeza, la aflicción, recayó en un enorme, como lo dice, como lo describe, pues no, en los párrafos. Y él dice, ¿no? El dolor de la separación, de la indiferencia y del adiós, el dolor de la duda y de la desesperación. Como también había conocido el dolor soportable, el dolor que produce placer, y el dolor que no se apacigua a pesar de las ofensas de suspiros y lágrimas presentadas. Era como si amara para hacerse un maestro experto del vocabulario del dolor. Pero bajo la luz de las chispas que saltaban al impacto de sus dolores, se veía a sí mismo y experimentaba las cosas. No es solo Dios, el alma y la materia lo que debe conocer. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el odio? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la fealdad? ¿Qué es la mujer? ¿Qué es el hombre? Todas esas cosas debes conocerlas también. Pues no, en esto pues él no se pregunta qué es el amor, qué es el dolor, qué es la belleza, qué es la fealdad. Es lo que él se pregunta en sí mismo, no en sí mismo cuando pues descubre que María pues no lo consideraba una persona fea. Entonces, a pesar de eso, pues él la seguía amando a María. Eh, en ese lapso se entra Hassan, ¿no? Uno de los amigos también de Kamal, pues le habla de que Aida amaba a las personas, pero al mismo tiempo descubrió que Hassan con Aida eran novios, y pues consideraba a Hassan una persona machista al momento cuando él habló que no, que Aida estaba pues no, a sus órdenes. Y esto generó más dolor en Kamal, más sentimiento de dolor. Eh, es donde él dice en la última parte lo que él piensa, ¿no? El cielo donde hay diferencias artificiales, ni cabeza grande o nariz gruesa. En el cielo Aida será solo mía, en virtud de leyes celestiales, pues no. Al enterarse de esto, pues él sintió como todo se derrumbeaba. Dice que volvió su alma a batir, el corazón cargado de desesperación. Él deseaba que todo fuera
como se dice, un sueño, una pesadilla, pero no, era verdad, era lo que él sentía, pero igual así, era un amor, como él decía, un dolor que generaba placer. En el capítulo 20 pues se habla de que Aida se molestó con Kamal porque Hassan pues había levantado calumnias acerca de Aida, entonces esto le molestó a Aida y por eso que se molestó con Kamal. Luegamente pues Aida le dice que Hassan había dicho eso, Hassan le había dicho que Kamal había hablado de Aida, entonces se generó una pelea entre los dos amigos, se fueron hasta puñetazos. Es más porque era su amada, ¿no? Para cambiar a Aida era su amada. Y que levantaran fuerzas contra él para que ella esté molesta con él, pues era muy, para él era muy ofensivo, ¿no? Entonces eh, luego Hassan pues le mandó una carta a Kamal pidiendo disculpas, que lo disculpara por eso, por haber dicho. En ese lapsus desapareció Aida, pues no se fumó, por 3 meses se iba Kamal al palacio a ver si pues aparecía Aida, pues no por la ventana, pero nada, no había rastros de ella, pues se había ido, no había dicho nada, eh, pues también José no daba pistas de ella, era como si algo la impulsó a irse, ¿no? Bien, en el capítulo 21 comienza pues cuando Hadida es acusada por su suegra. Cuando el padre de Hadida va, pues no como los compadres, a visitar a la suegra de Hadida, y esta le reclama, le da quejas acerca de su hija Hadida, ¿no? Acerca, pues ya era una anciana, solo una anciana, el esposo de Hadida estaba a favor de su esposa, entonces la suegra le da quejas de Hadida, ¿no? Entonces Hamad, el padre, pues no se encuentra decepcionado y dice que su hija no era así, que era educada, que él no la había creado de esa manera. Entonces, aún así, Hadida pide a Achira, pues también era la suegra de Achira, su hermana, le pide pues que la defendiera, pero esta salió a favor, pues, ¿no? De su suegra. Y se crea una pelea, Hadida le dice que que traicionó a su hermana, o que Achira traicionó a Hadida, ¿no? Entonces se enemistan las dos. Al final el padre le hace a Hadida que se disculpe con su suegra, le da un beso, y esa pues en son en forma sarcástica de burla, pues no lo acepta. Y le obliga a que le llame mamá, mamá desde ahora en adelante, no tía, mamá. Pero aún así Hadida no sabía que su suegra pues era una persona también igual que ella. Y al final vivían así peleando solamente por la cuestión de su suegra, ¿no? Porque con su esposo salían peleando porque esta siempre salía a favor de su suegra. Luego de esto, Hadida se va a darle quejas a Nina. Le dice que su papá le había dicho que lo besara a la suegra, que Achira y Jail estaban pues, ¿no? De acuerdo con él y todo porque Achira ella tomaba, fumaba, entonces Hadida no estaba de acuerdo que su esposo lo inculcara eso, que había entrado en un vicio, entonces por eso que ella no decía nada, que había callado, no había defendido a su hermana por el simple hecho de que, bueno, eh, ocultaba, pues tapaba en que estaba, ¿no? En el tabaco y en el vino. Gustaba tomar, era ya, se había vuelto un vicio para ellos. Bueno, esto ya pasaron los 3 meses en el capítulo 23. Aida regresa y es ahí donde Kamal se arma de valor y le dice el amor que sentía por ella. Era un amor que no se podía explicar, un amor que estaba fuera de con sí y que la amaba, pues la amaba así como de siempre, desde que la conoció. Ella no sabía qué decir y como dice, ¿no? Ella le consideraba una persona fea, entonces no sabía qué decir, se quedó callada y se fue y dijo que no sabía el día que iba a volver otra vez ahí. No le dio explicaciones a Kamal, no le dijo pues qué es lo que pensaba de su amor hacia ella. En el siguiente capítulo pues ya se habla de oficializar el noviazgo de Hassan y Aida. Pues a esto a Kamal le cayó como balde de agua fría, se quedó helado, no sabía qué decir, ocultaba el dolor en ese momento, ¿no? Porque estaban reunidos y ocultaba el dolor.
También esto era la despedida de José porque José se iba a otro país, ¿no? A estudiar. Y esto, Kamal se quedaba solo. Cada uno iba a tomar su rumbo, ¿no? Y siempre Kamal trataba de ocultar su tristeza a través de chistes, a través de sonrisas, pero por dentro le estaba muriendo pues por la noticia de que su amada se casaba con Hassan, su amigo también. En eso Ismail pues no le dice a Kamal que ese matrimonio era a través de un estatus social, que todo esto dependía de la misma clase social, no podía mezclarse con otras, con otro nivel, sino que traería beneficios hacia, porque como se dice, no, la familia de ahí era una familia, pues no, de plata, y Hassan también era una persona de plata, ¿no? De un consejero. Entonces, eso es lo que se puede decir, ¿no? En el capítulo 25 se habla ya de Yassin y Mariam, ¿no? Esto, y es donde Yassin se da cuenta de que no amaba a Mariam. O sea, que solamente estaba por el deseo. Es donde él se dice, ¿no? He estado detrás de ella un año y luego me he hartado en unas semanas. Y es verdad, porque Yassin siempre pues, estaba obsesionado con Mariam. Lo seguía detrás de ella, aun como que lo dice, ¿no? Un año. Y en semanas de casarse, pues se había hartado de ella, ¿no? Entonces se encontró con Sanuma, ¿no? La, la persona que su padre estaba enamorado también. Y pues la deseaba y quería casarse con ella. Y es así donde esto eh, comienza pues el fastidio y comienza pues no los amoríos, como se puede decir, de la familia, de la familia de Kamal. Se encontraron, bebieron y no sabían a dónde ir, pues no para pasar pues la noche. Eh, entonces Yassin y Tsunami pues se fueron a la casa de él, pues no, de Yassin, y donde vivía con su esposa María. Y tuvieron el descaro de acostarse en el sofá. Entonces María lo descubre, ¿no? Y empezó la pelea, empezó a decir que despreció su vida como locos. Y así le insultó a Marianne, le dijo que era pues una persona, su propia desgracia de él, ¿no? Empezaron a los golpes, empezaron eh, María empezó a golpear a Sam Numba, eh, ella sí estaba borracho, no empezó a golpear a Marianne y pues esta se fue al punto de que él lo botó de su casa y ella se fue a los vecinos a refugiarse. Y al día siguiente Yasmin se levantó de la borrachera, pues se dio cuenta de lo que había sucedido, se sintió mal por Marianne, pero al mismo tiempo quería quedarse pues no con Sanumba. Eh, y pues no, y él pensaba, no, después de esto, Mariana iba a denunciar, iba a estar en los tribunales pidiendo pues no, la remuneración o haber denunciado por haber pegado, por la infidelidad que pues había cometido, ¿no? Entonces pero aún así pues él quería quedarse con Sanumba, que era el amante. Entonces ya pues viene la parte de nuevamente pues eh, el Sanumba, ¿no? La chica esta se va con su amante, en ese caso era el papá de Yassin, pero no sabía. El papá de Yassin no sabía que estaba con, con las amantes de su padre. Entonces, Sanumba era la amante, pues que y ella quería una vida sin pecados. Ella quería casarse, quería oficializarse, y cosa que él no lo podía dar, pues el papá de Yassin no lo podía dar, ¿no? No podía dar esa vida porque estaba casado y él no iba a renunciar a su familia por ella. Em, entonces ella tomó la decisión de irse a donde Yassin, ¿no? Y se fue. Y entonces como yo había dicho, ¿no? Decidió por irse porque se sintió despreciada, la ilusionó en vano, la despreciaba. Entonces, porque él optó pues en quedarse con su familia, ¿no? Tal punto fue entonces eh, Hamad
se dio cuenta, ¿no? Que iba a perder a su familia por una mujer así. Entonces, pero aún así ella seguía en su mente, y así en su mente, y optó por vigilarla, por espiarla, lo que hacía, y quién era el hombre con que ya pues ella y esto, tenía pues el amorío, ¿no? Y tanto así de espiarla se dio cuenta que Yassin era la persona con quien estaba Sanuma, que eran amantes, ¿no? Le entró una angustia y felicidad. No le iba a revelar a Yassin eso, pero felicidad de haberse librado de una persona así, porque él lo llamaba ya pues a Sanumba, el demonio mismo. Eh, entonces tras esto se dio dolores de cabeza, y tanto así fue que fue a una consulta médica, ¿no? Y ahí donde viene su enfermedad de la tensión. En el capítulo 31 ya se habla de la boda de Aida y Hassan, también esto que se iban a ir ya pues a otro país a vivir. Em, pues no, el dolor que sentía Kamal, como se dice, la angustia, pues lo trataba de disimular. Em, es ahí donde pues Ismail, ya borracho, están caminando por la calle y le dice, yo sé tu secreto, ¿no? Que dice, ¿cuál secreto? Que tú amas a Aida. Entonces le dice, ¿tú cómo supiste? Es que Aida le contó a todos y todos del palacio saben. Entonces esto, Kamal se sintió triste y enojado al mismo tiempo, ¿no? Molesto de cómo pues estaba ya todos sus, su amorío, el amor de su amada, pues estaba entre todo el palacio. Hasta Hussein mismo lo sabía, ¿no? Entonces esto es como si tuvieran lástima de Kamal. Después de terminó toda la boda, este se fue a espiar a Aida y a Hassan en su luna de miel a través de la ventana que hacía. Y el simple hecho de imaginarla sumada en los brazos de Hassan, pues le remordía el dolor. Es como que no podía tener a la mujer que él quería. En el capítulo siguiente ya se habla de que Yassin ya se había casado pues, con esta mujer, no, Numba. El padre se molestó, le dijo que iba a perder su vida al lado de esa mujer porque era el mismo demonio, que lo iba a llevar a la desgracia y que no iba a ser una madre correcta, como si sea una madrastra correcta para el niño, ¿no? Reguar, que tenía 7 años en él entonces. Entonces él pidió la custodia de que el padre pues de Yassin le criara, el abuelo le criara al nieto, porque iba a ser una vida desagradable para él. Y Yassin aceptó esa propuesta, ¿no? Porque a pesar de que se habían casado, no tenían plata, no tenía, pues Yassin no tenía plata. Entonces optó por darle la custodia de su hijo, que lo criara. Se habla ya pues en el capítulo también esto de que Kamal escribió una revista acerca de la teoría de la existencia o de dónde proviene el hombre. Entonces el padre se enteró de la revista que publicó Kamal acerca de la teoría de la científica, ¿no? Y se molestó con él, pidió que lo sacaran del reportaje, del editorial, eh, porque iba en contra de su religión. Los papás de la familia de Kamal eran muy religiosa. Entonces en ese momento él se hizo preguntas, ¿no? Y pues preguntas de una persona atea. Y es así que Kamal se volvió ateo, pues no, porque porque él decía que nosotros veníamos del mundo, que sus padres no eran Adán y Eva, sino que era del mundo. Entonces su padre lo obligó a que quitara esa revista. Y como siempre, Kamal estaban órdenes de su padre, ¿no? Siempre obedecía a sus padres porque era educado, porque era el menor, como se dice, ¿no? Ella se ve también la partida de Hussein a Europa, del embarazo de Aida, y pues si se imagina cómo será su barriga de Aida. En la despedida de amigos, cada uno toma su rumbo diferente. Y es ahí donde pues Kamal se queda solo en su angustia. Y es donde ya él considera el dolor como algo que vive en él, como algo que el dolor ya se había acostumbrado al dolor de no poder vivir con la persona que él quería, ¿no? Entonces tal punto fue que el dolor lo llevó a que bebiera, pues no, él ya no creía en Dios, su religión lo había dejado de lado, de no tomar cerveza, él empezó a beber, se fue a un bar, eh, eh, y se acostó con una mujer, con una prostituta,
se sentía triste, pero siempre pensativo, no se sentía triste, pero al mismo tiempo sentía vacío de verse acostado con una prostituta, eh, pero al final lo gozó, ¿no? Lo gozó. Este, entonces se fue a verlo varias veces a esta misma persona, entonces pagaba, ¿no? Por su servicio. Y cuando pues se da cuenta entrando al cuarto que el siguiente cliente era su hermano y así se iba a acostar con la misma mujer que él estaba acostándose. Entonces se vieron, se rieron, se tomaron del hombro y se fueron a beber. Los dos hermanos se fueron a beber, no tuvieron problemas, hablaban del uno del otro, hablaban de cómo eran sus historias, eh, cuál era, pues no, la verdad de todos sus placeres, o que cuál era la verdad, cuál era el verdadero amor, ¿no? Y él pues él dice, ¿no? Eh, Yacine habla del amor de los jóvenes y le dice, la mujer no es más que una mujer, un plato delicioso del que pronto te sacias. Invítalos a compartir una noche con ellas y de ellas, de este modo que hablen después de los ángeles. El encanto de la mujer no es más que una pantalla o un instrumento de seducción para pescarse en su red. Es decir, que las mujeres hacían que eran los hombres, ¿no? Que la debilidad de los hombres eran las mujeres. Y que el amor en la juventud pues era el más bonito, cuando eran solteros era el más bonito, el más, ¿cómo se puede decir? El más perfecto, pero cuando llegaba al punto de casarse, pues no, se desilusionaba. Eh, a pesar de que Yassin pues se acostaba con otras mujeres, él amaba a Sanuma, ¿no? Y él explicó que el amor que sentía por ella era verdadero, el amor que sentía por ella era verdadero, que a pesar de todo él no sintió obligación por casarse, sino que le nació del casarse, ¿no? A pesar de que hablaba mal de ella, a pesar, él siempre la defendía. Entonces, él le dice, ¿no? Tu caso es distinto de las anteriores, tonta. Mi primera mujer la eligió mi padre y me la impuso. Mi segunda esposa no me dio otra salida que casarme por María. Y lo hice. En cuanto a ti, nadie me obligó, ni me cerraste tu puerta antes de casarnos. Entonces, pues a él dice, no, que su amor era verdadero, que lo que sentía por ella era verdadero. Entonces él hace el trabajar en el ministerio, ¿no? Y lo traspasaron al Alto Egipto. Y todo fue porque decían, ¿no? Por su esposa, porque hablaba mal de su esposa, no soportaba estar al mando del esposo de su ex esposa, de la primera esposa. En este caso, pues no, era Zainab. Zainab era la primera esposa de ella, sí. Entonces tenía que soportar al esposo de la ex esposa. Pero al final se dieron cuenta que había perdido el trabajo porque había pelado con una prostituta. Entonces sus padres se molestó y le dio una oferta, ¿no? Le dijo que si se divorciara de esa mujer, o sea, de Sanuma, ¿no? Le dijo que es de Sanuma, ¿no? Le dijo que tendría una vida diferente, que le iba a apoyar, una vida respetable, que todos le iban a respetar, porque ya no nadie respetaba a Yacine porque estaba con una prostituta, como se dice. Entonces él no lo permitió porque lo amaba a esta mujer, ¿no? A, a Sanumba. Y le dijo que no podía dejarlo porque estaba embarazada y que iba a tener un hijo, pues, de él. Y peor el padre se molestó, le dijo que era un tonto, que cómo podía dejar caer en las redes de esa mujer. Llegó el cumpleaños de Kamal y es ahí donde él se plantea pues otras preguntas, ¿no? Y se dice, ¿cómo es que yo llegué cómo fue mi vida, antes de nacer o cómo fue hace 19 años antes de la concepción. Y pues no, y él empezó a describir el esperma, la excitación, el deseo que tuvieron sus padres, en cómo pues se forma el feto en el bebé o cómo el útero se va así, o qué es lo que se ocasiona en las trompas de falopio. Era muy observador, le gustaba observar, pensaba mucho, siempre pensaba en Aida, pues no, seguía pensando en Aida, pero se resignó a vivir con ella y con el recuerdo de ella se resignó. Ya no tenía más que hacer, pues no, que pensar en solamente en su madre y lo que no pudo llegar a ser. En el capítulo 42, Ahmad, el padre,
recayó, tuvo la recaída de la tensión. En esto pues no, sus hijos vinieron a verlo, todos se reunieron a ver cómo estaba su padre, a pesar de que ya sabían que su padre pues se acostaba con mujeres, y a pesar de ser un padre respetable para ellos, el autoritario, el déspota, ya tenían otra imagen de él, pero en Golasir ellos lo querían, ¿no? Kamal lo quería a él. Entonces eh, lo vinieron a ver sus hijos. Es ahí donde Yassin pidió perdón a su madre Anima, porque Anima no lo podía ver porque se sentía mal de que su hijo se haya casado con Marien, la, la, la mujer que pues supuestamente murió su hijo, ¿no? De Anima, el hermano de Yassin, y que ella era la desgracia de la muerte de su hermano. Entonces eh, le pidió perdón a Anima, le dijo que siempre se iría a su casa y que siempre pues iba a ser él su hijo y que no había problemas. Eh, pues no, los capítulos siguientes habla de la recuperación del padre pues de Amat, se fueron a rezar el Gusei. Kansan pensaba en ese momento, ¿no? Que pensaba esto. Él se preguntaba, solamente, él no rezaba, sino movía a los labios sin pronunciar nada. Al arrodillarse y levantarse, al inclinarse y prostrarse, hacía como torpes movimientos gimnásticos. Pues él se preguntaba, ¿cuándo aumentará el hombre su poder para apoyar en sí mismo? Y esa voz majestuosa que llega desde la mezquilla, no hay nada más hermoso que esto. ¿Desde cuándo el tiempo tiene un fin? Que el hombre trate de vencer las ilusiones y lo consiga, pero ¿cuándo acabará la batalla y cuándo proclamará el combatiente que es feliz, diciendo el mundo parece extraño ante mis ojos? Si habrá quedado ayer, estos dos hombres son mis padres y mi hermano. Pues no, como la religión dice que habrá el fin, entonces él se preguntaba, ¿cuál es el fin de todo esto? ¿No? Y también se decía que quería un mundo en que el hombre pueda vivir libre sin temor, sin que sea forzado, no forzado de nada. Entonces por otro lado, Yassin pensaba en cómo iba a ser la vida de su padre después de su recuperación. Iba a seguir divirtiéndose con las mujeres, iba a seguir teniendo esas aventuras, como se dice. Y bueno, ya en el último capítulo se habla de la enfermedad de Achira, su esposo y sus dos hijos. Era un virus del tifus. Dice, como el resto de los virus, es una increíble insignificancia. Los ojos no pueden verlo, pero él puede detener a la familia. El pobre Muhammad había sido el primer afectado, luego le siguió Usman y por último, imprevisiblemente, cayó el padre. En este caso, Mufat y Usan eran los hijos de Achira y el padre, Hai. Se habían caído en gravedad y era como un virus que no podían salir de su casa, estaban encerrados. Entonces, su hija Nima de ellos lloraba por su padre, eh, pero se decía que este virus era grave, ¿no? Es como si no tuvieran los días contados y que iban a morir. Y termina, pues, ¿no? Kamal consolando a sus sobrinos, y se entera de la muerte de Saglu. Había muerto agotado parte de su vida y grandeza, pues ya pues, de la edad. Eh, y él no lo podía creer porque dijo que Sad era un muerto del alma, ¿no? Y era la persona que hablaba del alma, del exilio, de la revolución, de la libertad y la constitución. ¿Cómo iba a estar triste si todo lo bueno que había en su alma había sido inspirado y enseñado por él? O sea que Sad era el que le inspiraba a Kamal a pensar en la revolución, en la constitución, en la libertad, en todo lo que él pensaba en la política, en lo social. Todo lo que él había inspirado era gracias a Sad, a esta persona. Entonces se sentía triste, ¿no? Em, y al final pues termina que Kamal había recordado algo que se había olvidado de decir a su hermano, pero que sintió un poco de vergüenza al decirlo. Se sabía ya que la mujer de Yassin eh, pues estaba embarazada, ¿no? Entonces ya estaba en dolores de parto y estaba dando a luz. Entonces él le dice, ¿no? Eh, Kamal recordó algo que había olvidado y dijo a su hermano con un poco de vergüenza de su vida. Roguemos a Dios que tu mujer haya tenido un hijo sin problemas. Yassin dijo, queriendo marcharse. Si Dios quiere, espero que duermas tranquilo. Y es ahí donde termina la obra, ¿no? Termina la obra del Palacio del Deseo. Como se dice, es una obra muy extensa.
con personajes con nombres muy difíciles de pronunciar, pero que son nombres egipcios, árabes. Entonces rescatamos, ¿no?, todo lo maravilloso de esta obra, porque es una obra que deja al mismo tiempo enseñanzas, ¿no?, que deja tantas cosas por pensar, que al mismo tiempo se embarca en los dolores, en las tristezas, en las ansiedades, ¿no?, en los amoríos, en cómo una familia puede ser muy religiosa a veces y quedarse en la ignorancia, como algunos dicen, ¿no? En quedarse con el pensamiento, lo que dicen sus padres, o lo que dice la sociedad, o lo que dicen las demás personas, y no pensar en lo que, pues en lo que uno debe aspirar, ¿no?, más adelante. Al mismo tiempo, pues se dice que esa hora se dice, ¿no?, en cómo los amoríos pueden causar divisiones, como una mujer también puede, puede causar daño a una familia, a un hombre, ¿no? Eh, pero cabe recalcar que pues, ¿no?, el hombre también tiene el papel de mujeriego, como se podría decir, ¿no? Eh, Hay muchas críticas que se podría dar a esta obra, ¿no? Pero es una obra muy buena, ¿no? Muy impactante al mismo tiempo, que al mismo tiempo como que confunde, pero por los diferentes nombres difíciles de pronunciar, pero que ya cuando vas leyendo, pues te atrapan, ¿no? Y quieres saber más en cómo termina, y, y al mismo tiempo tristeza, desolación, ¿no? Pero queda con la intriga de lo que puede seguir o cuál es el final de todo eso, ¿no? ¿Cuál es el fin? No tiene un fin. Es la segunda parte de la obra, Dos Palacios, como se había mencionado, ¿no? Y pues la crítica que se puede dar es muy buena, con diferentes puntos de vista, ¿no? Tanto para la mujer, para los amores, para los matrimonios, como se ven hoy día también, en lo que aspiran los padres para los hijos. Y muchas veces son obligados los hijos a tomar carreras que no quieren, pero por por el prestigio o por el alto nombre de la carrera, pues estudian, ¿no?, para contener a sus padres. Entonces es una obra muy interesante, eh, admirado, se puede admirar cómo el autor describe, cómo tiene esa facilidad de, de pensar en los escenarios, en los episodios, en cómo uno puede pensar, en cómo puede el pensar por muchos, o tener el papel de muchas personas, ¿no? Eso se puede decir que es algo grande, algo aspirante, ¿no? Algo que no todos tienen, como es la literatura. Eso es todo sobre la obra para Ciudad de Lesión. Muchas gracias.